Hay una palabra, o más que una palabra, creo que sería una enseñanza o un sentir en Dios que quiero compartir. Pero antes que eso hay algo que quiero decir que retumba aquí en mi mente. No sé la cita en qué lugar está, alguno más rápido cuando la diga la va a encontrar. Creo que es un salmo. Y dice lo siguiente: si Dios no edifica la casa, en vano trabajan los que edifican. Y creo que Salmo 117, bien, 27. Bueno, eso corrobora que no le estoy mintiendo. Y no creo que esta palabra venga a mi cabeza en este momento cuando el mensaje o lo que voy a compartir es otra cosa, sino que esto es lo que Dios está diciendo en consonancia con lo que el Espíritu Santo le trajo a Miguel. Él nos escogió en el vientre, antes que te formases en el vientre de tu madre. Mire la grandeza que tiene esto, ¿no? ¿Alguien alguna vez habrá dicho esto para sí mismo? ¿Para qué habré nacido? Seguramente en un tiempo de enojo, de dolor, de angustia o difícil. Pero Dios hace las cosas tan perfectas que antes que estuviese formado, Él ya te conocía. Y mucho más aún cuando Dios te llama, mucho más aún cuando Dios se da a conocer a nuestras vidas. ¿Y por qué digo esto en consonancia con el Salmo? Porque la casa que el salmista, ya sabiendo que está en un salmo, es David. La casa que está hablando no es una casa física de ladrillos construida para habitar, sino se está refiriendo a la casa espiritual, a nosotros, a tu vida. Y como lo que voy a hablar en esta tarde-noche es acerca de aquel que edifica la casa, que nos edifica a nosotros, aquel que necesitamos, creo yo, más que el aire que respiro, dejemos que Dios nos edifique. Creo que es una de las cosas más difíciles de hacer, sobre todo cuando ya llevas un tiempo conociendo a Dios, sobre todo cuando ya conoces y a veces hasta mucho. Ya has pasado mucho tiempo conociendo de Dios. Entonces vos ya sabés, vos ya conoces a Dios, ya tenés incorporado en tu mente un chip que dice que sos cristiano, evangélico, salvo, que amas a Dios, que respetas a Dios, que honras a Dios. Ni hablar si sos meticuloso en el cumplimiento de tus obligaciones o de tu fe en cuanto a las cosas que haces para Dios, no sé. Si Dios no edifica la casa, en vano trabajan los que lo edifican. Necesitamos ser edificados por Dios. Necesitamos que Dios haga en nosotros aquello por lo cual nos dio un propósito, una vida, por lo cual nos conoció. Pero tiene que ser Dios. Parece una soncera, una redundancia, tiene que ser Dios. Tiene que ser su Espíritu Santo. Y hoy quiero hablar y quiero compartir acerca del Espíritu Santo. Y como dije recién, no sé si es un mensaje o una enseñanza. No quiero tomar todas las citas bíblicas porque es algo que tengo en el corazón. Solo voy a tomar una referencia para comenzar a hablar del Espíritu Santo. Y está en el libro de San Juan, capítulo 3. Y podemos leer la historia si quieren. Es la historia de Jesús y Nicodemo. Pero quiero centrarme en el verso 5, 6 especialmente. Presencia de Dios. Señor, que tu palabra y lo que tú tienes para compartir con nosotros hoy, Dios, pueda llegar a lo más profundo y producir
el fruto por el cual es sembrado, y ese fruto lleve tu gloria impresa al 100 por 1 en el nombre de Jesús. Gracias, Dios mío. Gracias, Señor. Amén. Acá hay una historia. Hay una historia entre un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal, alguien que entendía, conocía y sabía todo acerca de los judíos, y Jesús. Y esta historia, creo yo que marca aquí, por eso la tomé, una respuesta y una enseñanza de Jesús que deberíamos tener en cuenta para toda nuestra vida. Porque Jesús le está hablando a Nicodemo, alguien que conoce, podría decir, Jesús le está hablando a la iglesia, Jesús le está hablando a las personas de una iglesia, alguien que conoce, alguien que sabe las cosas religiosas. Y le da la base, le da el secreto de lo que se necesita. Y vamos a la historia. Dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo. Y sabe, quiero detenerme en esto, que en esta traducción tan en castellano antiguo, suena como una redundancia y dice, de cierto te digo, pero creo que si Jesús estuviera hablando como si fuese entre nosotros, te lo diría con un énfasis como más aguerrido, más fuerte, diciendo, te estoy diciendo la verdad. Te estoy cantando la justa. No te estoy dando un término religioso. De hecho, que Jesús le hable así a alguien que conocía lo que diríamos hoy la Biblia, la Escritura, la palabra, era afirmarle algo que él no conocía. ¿Entiende lo que digo? Porque le está hablando a una persona inteligente como cada uno de ustedes. Digo inteligente porque somos seres inteligentes, razonables, como se dice, con razonamiento. Le está hablando a alguien que sabe. Entonces le está diciendo, mira, tengo la justa, tengo la verdad. Esta es la única solución. Esto es lo único que necesitas. Porque el otro vino y le dijo, sabemos que tú eres de Dios. ¿Sabe? Recién cuando el Espíritu Santo ministró a través de Miguel, a través de lo que Dios puso en su corazón, le ponía una verdad. Cuando Dios te ministra es una verdad. El problema a veces con las verdades de Dios es que las manejamos desde el punto de vista inteligente. Y necesitamos algo como lo que necesitaba este Nicodemo. Alguien que le dijo, yo sé que vos sos de Dios. Yo sé que vos sos Dios. Yo sé que Dios es bueno. Yo sé que asistir a la iglesia es bueno. Yo sé que me hace bien esto. Yo sé que un día Dios me salvó e hizo algo en mi vida. Pero hay algo más que necesitamos, fíjese. De cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? O sea, una respuesta tan lógica como la que cualquiera de nosotros daría. ¿Cómo puede alguien hacer lo que Dios está diciendo? Es imposible. ¿Cómo puedo? No, yo no puedo. Y Jesús le responde y nuevamente le afirma, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no podrá entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo.
El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Y creo que aquí está el secreto, aquí está la base, quizás podría decir el ABC del secreto de la vida cristiana. ¿Sabe? Cuando usted lee algunos libros de autores reconocidos, de gente que tiene frutos, que ha llevado frutos en Dios, que le hemos conocido sus frutos por diferentes ministerios, en todos ellos va a encontrar una cuestión en común, una constante, y es que todos fueron guiados por el Espíritu Santo. Si usted lee las historias de los apóstoles en el libro de los Hechos, si usted lee o inclusive los relatos proféticos de lo que aquellos profetas antes de la venida de Cristo hicieron, todos fueron guiados por el Espíritu Santo. Y es muy necesario esto. Esto es como le dijo Jesús a Nicodemo. De cierto te digo, le dijo, pero la verdad absolutamente necesaria que necesitas nacer de nuevo. ¿Y por qué de nuevo? Porque necesitas nacer de agua y del Espíritu. Y esta palabra Espíritu, Espíritu Santo de Dios, es lo que necesitamos. Es lo que necesitamos conocer y tener a diario. ¿Sabe? Cuando leía hace muchos años, y he releído varias veces, los libros de una mujer que Dios usó muchísimo en el siglo pasado, de los años 70 a los 90, 80 y pico, 90, se llamaba Kathryn Kuhlman. Una mujer que Dios usó muchísimo. Pero cada vez que vos lees un libro o una historia o las cosas que Dios hizo con esta mujer de Dios, hay un secreto en todas sus enseñanzas. Así te esté hablando de bautismo, por ejemplo. Siempre va a volver a la fuente de su amigo, como le llamaba ella, el Espíritu Santo. Porque cuando el Espíritu Santo te guía, hay certeza, hay firmeza en tus pasos. Claro, es lo más difícil, o al menos una de las cosas más complicadas de alcanzar. Porque si le consultáramos todo al Espíritu Santo, el error sería 0. Suele contar una historia mi cuñado, el que vive en Mar del Plata. Él y su esposa se convirtieron, vivieron muchos años con un hombre de Dios que se llamaba Miller, que vino a la Argentina de Norteamérica, y un hombre muy sabio y que formó a muchos jóvenes en aquel entonces, en los años 70, 80, años de represión en Argentina. Y ellos estuvieron en una especie de internado bíblico en Mar del Plata. Y dice que cada vez que iban con alguna cuestión así a Papá Miller, le decían Papá Miller, a decirle algo, a preguntarle cosas, sus respuestas casi siempre comenzaban con lo mismo. ¿Qué haría Jesús? Y eso me viene a la mente porque es poderle decir a Dios, Espíritu Santo, ¿está bien o está mal? Dice la palabra de Dios, y dije, solo voy a tomar referencia a este versículo que tomé, los demás los voy a relatar parafraseándolos de memoria. Dice la palabra de Dios que Jesús, antes de irse, cuando ya estaba preparando a sus discípulos porque su tiempo estaba cercano al sacrificio, a la cruz, les dijo, no los dejaré huérfanos, estaré con vosotros todos los días hasta el fin, les enviaré el Espíritu Santo. En otra parte dice, espérenme hasta que sean todos llenos del Espíritu Santo. Y fíjese que estos hombres de Dios, estos hombres que habían estado con Jesús, pero que todavía no tenían el Espíritu Santo, cuando Jesús se alejó de ellos, que fue tomado preso, y no tenían el Espíritu Santo, hasta le negaron, como dice el relato bíblico. Pedro no tuvo capacidad de decir, sí, yo soy de Jesús. Pero nosotros juzgamos a Pedro porque fue el que le siguió de cerca. Pero los otros fueron peores que Pedro porque se fueron lejos.
No tuvieron capacidad ni siquiera para seguirle. ¿Sabe por qué? Porque Jesús ya lo había advertido a esto. Necesitan ser llenos del Espíritu Santo. Ustedes, para que sean los hombres de Dios, los hombres que yo preparé, necesitan ser llenos. Y el Espíritu Santo todavía no ha llegado. Porque Él dijo, es necesario que yo me vaya para que Él venga. Les conviene, dijo Jesús. Si nosotros hubiésemos estado en ese momento, le hubiéramos reconvenido. Le hubiera dicho, pero no, maestro, vos quédate con nosotros. Si vamos al dique San Roque y sacamos el bote lleno de pesca. Si nos juntamos con un montón de amigos y vos le das de comer a 5.000. ¿Cómo te vas a ir? ¿Quién va a venir mejor que vos? No, quédate. Y Jesús le dijo, les conviene que yo me vaya. Porque esta es la promesa del Padre. Y yo he venido a abrir la puerta para que esa promesa llegue y esa salvación llegue. Y esa salvación viene con el Espíritu Santo. Por eso le dice a Nicodemo, vos necesitas nacer de nuevo. Del agua y del Espíritu. Ahora luego dice algo sarcástico a un hombre que conocía la Escritura. Le dice, mira el viento, Nicodemo. Sopla. Bueno, hoy tenemos tecnología y sabemos dónde viene el viento. Y quizás muchas explicaciones de por qué se forma, pero veo que de pronto hay una tormenta repentina y vos decís, los meteorólogos no advirtieron y hubo un tornado. Sí, porque hay cosas que no las pueden advertir. Se formó, pum, pss, pss, viento, sopló. Y le hace la comparación. Así es todo aquel que es guiado por el Espíritu. Necesitamos ser guiados por el Espíritu. Necesitamos al Espíritu Santo en todo. Yo no sé cómo explicárselo porque yo mismo me doy cuenta que lo necesito. ¿Saben? Una de las cosas que me gusta o trato es ser sincero con lo que hago en Dios. Quizá en otra cosa pueda no ser tan sincero. El hombre cuenta lo que le conviene, ¿verdad? Sí, me fui a comer un asado. Me invitaron a aquellos otros. Mentira, lo pagó él. Digo cosas así, ¿no? Pero bueno, en definitiva no mintió porque fue a comer un asado. Lo que me dijo que lo pagó él. Digo, por decir una soncera. Por decir cosas que... Pero en lo que se refiere a Dios, al menos en mi persona, no puedo si no soy sincero. Y creo que necesitamos que el Espíritu Santo nos guíe en todo. ¿Sabes? Yo crecí en Dios conociendo al Espíritu Santo. Doy gracias a Dios porque ese primer maestro que tuve, ese mentor quizás, ese pastor, si hay algo en lo que me entrenó en aquellos tiempos, fue en buscar al Espíritu Santo, que nos guiara en todo. Y cuando digo todo, es todo, ¿eh? Es todo. Claro, con los años uno aprende que hay cosas que le puede decidir solo. Y que no necesariamente estén mal. No estoy hablando de tomar malas decisiones solamente. O buenas decisiones. Estoy hablando de dejarse guiar por el Espíritu Santo en todo. Y podrá alguno en su cabeza decir, pero en todo, sí, en todo. ¿Y qué voy a hacer en esta noche? Pregúntale al Espíritu Santo. No sea cosa que te diga ayuno y oración por 7 días. Y yo, si estás loco. ¿Cuánto hace que no tomamos un tiempo de ayuno? Y es una locura. A ver, dejemos la parte de fe. Dejemos la fe a un lado, el conocimiento bíblico, las experiencias vividas. No, porque yo en un ayuno me sano Dios. No, dejemos de lado todo eso. A ver, deme una lógica para que alguien esté 7 días sin comer, 3 días sin comer, un día sin comer. Gordito únicamente. Una diabetes galopante que tiene que hacer dieta y deja de comer dulce, qué sé yo. No se me ocurre, no sé. ¿Eh? Una locura. Pero esto es lo que le dijo Jesús. Mirá, es como el viento. Es una locura.
A ver, todavía no he podido empezar a cumplir, y hablo por mí en sinceridad, una locura que Dios me dijo en enero, que a partir de marzo tenía que fundar otra iglesia. Y no hay lógica, se lo aseguro. Es una locura. Pero sopló. Y simplemente hay que hacerlo. Necesitamos al Espíritu Santo. Necesitamos que Él nos guíe. Necesitamos someterlo todo al Espíritu Santo. Necesitamos Jesús. Espíritu Santo, ¿qué harías vos? Saben, a veces con mi esposa ministramos y conocemos y somos como esos pueblos chicos de campo, ¿vio? ¿Usted sabe lo que pasa en un pueblo chico? Hay un dicho muy popular. Pueblo chico, infierno grande. ¿Sabe por qué? Porque todos se conocen. Entonces todos te conocen en la vida. Ah, vos sos la hija de... y vos te casaste con... Y no podés esconder nada, ¿viste? No, yo lo conocí a tu abuelo. Y vos conocías las andanzas del abuelo y decís, ¿para qué me dijo eso? Y a veces vemos, y solo con un ojo y un corazón pastoral sincero, que muchas cosas no surgen efecto. Que muchas enseñanzas no llegan. Que muchas cosas en la vida de las personas no, como si no provocaran cambios, digamos, o resultados. Y yo se lo planteo a Dios. Yo soy ministro de Dios. ¿Sabe qué quiere decir ministro de Dios? Es como el ministro de Economía de la Argentina. Va y habla con el Fondo Monetario y como no le dan lo que necesita, viene y se lo da al presidente. Y si algo sale mal en el país, la culpa es del presidente. Y bueno, pero el otro es ministro. El otro es ministro. El ministro administra, pero no es dueño. No es el que tiene la cabeza. Y yo soy un ministro de Dios. Así, clarito. Entonces, cuando algo, yo voy a Dios. Y digo, Señor, esto, por eso le traigo esta palabra en esta noche. Necesitamos el Espíritu Santo. Necesitamos que todo lo que... Y por eso creo que Dios vino con esa palabrita en Jeremías, ¿era? Jeremías 1. A todo lo que Dios te mande, vas a ir. Y yo diría, tenés que ir. Porque el Espíritu Santo te va a guiar. Tenemos referencia del Espíritu Santo en toda la palabra. Y si vamos al Nuevo Testamento, hoy agarré la concordancia de esta Biblia que es gordita y no le falta ni una cita de esas. Veo que las más chiquitas dice 2 o 3 concordancias y ya está, como diciendo, bueno, ya con esto conformate. Esta tiene casi 2 carillas, digamos, dos líneas, hablando del Espíritu Santo solo en el Nuevo Testamento. De todo lo que habla la Biblia en el Nuevo Testamento del Espíritu Santo. De lo que el apóstol Pablo, por ejemplo, le enseña a los corintios, es decir, a la iglesia, a nosotros, que los dones son del Espíritu Santo. Que los ministerios son del Espíritu Santo. Que el que te da un ministerio es el Espíritu Santo. Un pastor te puede reconocer. Un ministerio apostólico y profético y con toda la de la ley, te puede ungir y reconocer como algo. Apóstol, maestro, profeta, salmista, obrero, evangelista, pastor, qué sé yo, diácono, diaconisa, angelito, arcángel. Pero si el Espíritu Santo no es el que te da, es en vano. Entonces vos vas a ver mucha gente por ahí que se presenta, como se dice vulgarmente, con la chapa. No, yo soy pastor en tal ministerio. O yo soy maestro. No, yo soy evangelista. Y está bien, y lo dicen, y es verdad, y lo son. Después vemos la obra del pastor, del evangelista. Ahora, cuando el Espíritu Santo te llama, cuando el Espíritu Santo te unge, ¿sabe las veces que me he querido sacar el poncho, el saco, los zapatos y las medias del pastor?
¿Sabe por qué no he podido? Porque el Espíritu Santo es el que me lo puso. Él me llamó. Hablaba con un hombre esta semana que pasó, a ver, ¿sí? No, esta semana. Ya estoy perdido con estos días feriados y mis noches cambiadas. Y hablando así de un cliente no, tengamos fe que el auto no va a hacer nada. Y bueno, si no es nada, tenga fe y lléveselo nomás. Yo soy un hombre de fe, no me falta fe. Y bueno, ¿y usted cree? Sí, yo creo. Le cuento que terminamos primo de hermano, lejano, cercano, no sé. Conocido hermano, digamos. Y me dice, sí, yo iba a tal y tal iglesia. Le digo, en esa iglesia, en ese lugar a donde usted iba, allí Dios me llamó al pastorado. Vino el Espíritu Santo. Y, ojo, yo soy exclusivo, no sé usted. Pero a mí vino una yankee y me dijo que iba a ser pastor. Me acuerdo que había venido una cantante, que no sé si es yankee, creo que es centroamericana, Doris Machín. ¿Mm? Bueno, si ya lo sabe. Y digo, pero digo, ¿qué es esto? El Espíritu Santo. O sea, esa mujer o esa profeta o esa cantante, ¿se da cuenta que no interesa esa parte? Que no vino a ungir un pastor. De hecho, pasaron como 20 años hasta que yo comencé el ministerio. Pero digo, esto es lo que hace el Espíritu Santo. Esto es lo que necesitamos que haga el Espíritu Santo en nuestras vidas. Necesitamos ser guiados por el Espíritu Santo. Nacer de nuevo no significa simplemente tener una nueva religión, tener una nueva forma de vida. Ahora ya no soy católico, o no soy más testigo de Jehová, ahora soy evangélico. ¿Y qué sos? Pentecostal, por supuesto. Ah, ¿sos pentecostal? Sí, Ribecar, Kumaikaya. Hablo en lengua cuando quiero. Y el otro decía, no, yo soy bautista porque nosotros la Biblia es la base y el sustento de nuestra fe. Y tiene razón. Y el otro pentecostal tiene razón. Y el otro que es adventista dice, nosotros somos adventistas, guardamos los días sábados. Y nosotros también ahora tenemos los sábados. Necesitamos el Espíritu Santo. Necesitamos que Él nos guíe. Dice la Biblia, dice Jesús, que Él nos guiará a toda verdad. Pero también dice Jesús que Él nos revelará todas las cosas. Todas las cosas. Pero ¿cómo? ¿Todo me va a revelar el Espíritu? Sí, todo. ¿Pero qué es todo? Todo. Pero Dios sabe si yo estoy obrando bien o mal. Sí, y te va a guiar. Claro, pero si vos sabes que estás obrando mal, porque estás teniendo una pica con alguien y sabes que estás obrando mal, eso no se lo somete el Espíritu Santo. Te lo firmo si quieres ya. ¿No lo somete? No, Dios sabe, eso hace. Dios sabe cómo soy yo. Dios sabe que yo bendigo a todo el mundo. Y viene el Espíritu Santo y dice, pero amén. Y sí, el que no hace eso, no sé, medio marciano. De verdad. Ahora, cuando vos le sometés al Espíritu, y acá va la parte buena. Cuando vos le sometés las cosas al Espíritu Santo, Él te guía a toda verdad y Él te revela todas las cosas. Y la palabra de Dios dice que el espiritual todo lo discierne, aún lo oculto del corazón. Entonces vos vas a saber cómo actuar en cada situación sin tener que ser alguien, ni que sea demasiado falso, ni demasiado esto, ni demasiado aquello, ni demasiado torpe, ni demasiado débil, ni demasiado sonso, ni demasiado fuerte, sino que vas a saber cómo actuar en cada situación. Porque el Espíritu Santo te guía. El Espíritu Santo no te cachetea. No te lleva diciendo, dale, anda para allá, haz esto. Eso hacemos los hombres torpes, no el Espíritu Santo. Eso hacemos las personas, pero no el Espíritu Santo. El Espíritu Santo te unge y te espera. Y pongo mi ejemplo, 20 años me esperó. Y 20 años, sí, 20 años. Ahora, pero él lo sabía. El Espíritu Santo te guía, te revela. ¿Sabe cómo es una revelación?
No es como yo alcancé a vivir un poquito así de lo que eran las maestras de antes, porque me tocó justo una maestra cuando yo iba al colegio de la primaria, que era de las viejas, digamos, y que todavía usaba el puntero. El puntero era como no sé cómo sería, una varillita. No sé qué material, pero debe haber sido las mismas que usaba yo para mis hijos, que eran del amor, había flexible. Y la señorita esta que tenía el puntero, señorita de matemática, ¡ping! Te pegaba por acá. A donde te tocara el puntero te hacía doler. Entonces te enseñaba. De hecho, aprendí muy bien matemática en sexto y séptimo grado. Me sirve hasta el día de hoy. Pero esa no es la enseñanza del Espíritu Santo. La enseñanza del Espíritu Santo viene con revelación. Vos estás durmiendo y Dios te dice lo que tenés que hacer. Vos estás necesitado, angustiado y venía el Espíritu Santo y dice, Espíritu Santo, ¿qué hago? Vos te la mandás y vas al Espíritu Santo y decís, Espíritu Santo, ¿qué hago? Y Él te va a decir qué hacer. Por eso le era difícil esta palabra para Nicodemo, volviendo a la historia bíblica, porque Nicodemo era un principal. ¿Sabe lo que es un principal? Alguien que sabe todo. Es como en la fuerza policial, el principal, no, Alicia no le puede discutir. El principal no se equivoca. La culpa es de la gente, nunca del principal. Porque él es la autoridad, no se puede equivocar. Por eso también cuando hay un error grosso, el principal es el que cae, aunque la culpa no sea de él. Nicodemo era un principal. ¿Cómo iba a decir no sé qué hacer? ¿Cómo iba a decir que no sabía? Si él sabía que Jesús era de Dios. Y Jesús le reconviene y le dice, vos sabés que yo soy de Dios, pero no sabés vivir como Dios quiere. Y con esto voy a cerrar. Me gustaría porque quisiera que no sea un mensaje que rellene un tiempo más, sino que nos haga, y digo, conmigo incluido, después de haber recibido la palabra de Jeremías, moviéndonos a decir que Dios quiere que cumplamos nuestro propósito. Que Dios quiere que llevemos adelante lo que Él diseñó en nosotros. Podremos reconvenirnos y pensar en nosotros, meditar en nosotros. Si somos Nicodemo que reconocemos a Dios, pero no hacemos lo que el Espíritu Santo quiere porque no le escuchamos, no le buscamos y no nos interesa mucho. Y nos es más cómodo una posición de principal de la iglesia. ¿Entiende lo que le estoy diciendo? ¿O queremos ser guiados por el Espíritu Santo? Aunque sea un soplo y que te haga cambiar de rumbo 180 grados. ¿Sabe? Solo por contarle historias que son propias, y cuento las historias propias, aunque a veces mi esposa me reta y dice, ya la contaste, no importa, no puedo contarla de otro. Porque las he vivido. Cuando yo me convertí, teníamos 20 años más o menos, sí, por ahí. 18 me casé, 19, 20. Entre 19 y 20 años. Y yo trabajo en el oficio de mecánico o en esto, en la mecánica de los 15 años. A los 18 ya era oficial mecánico de un taller importante y jefe de taller porque era mi jefe, el dueño y yo. Y cuando él se enfermó por mucho tiempo, tuvo un año casi sin trabajar, yo fui el jefe a los 18 años. Entonces, como joven de 18 años y mecánico, sin Dios estoy hablando, mi sueño ¿cuál fue? Tener un taller, como tenía mi jefe. Y mi jefe había sido un chico de la calle literalmente. Y con su oficio tenía su casa, su auto, su familia. Entonces yo veía eso, en lo natural estoy hablando, veía eso en lo natural y digo, yo quiero eso. Y trabajé y me esforcé por eso. Y cuando conocí a Dios yo ya había logrado casi el 80% de eso. ¿Por qué le digo esto? Porque con mi mejor amigo de la infancia, con el que crecí, también aprendí el oficio de mecánico. Y el padre de él le regaló una propiedad, un terreno, en Barrio Alberdi, y edificamos un taller. ¿Sabe lo que representa para un joven de 19, 20 años tener su taller propio?
Porque éramos socios, era el papá de mi socio y yo. Yo era dueño de un taller. Hasta ahí todo bien. Y como necesitaba a Dios, conocí a Dios. Mi esposa fue a una iglesia, conoció a Dios, trajo a Dios a casa y nos salvamos. Y así literalmente hablando, nos salvamos. Y me enamoré de Dios. Y creo hoy, puedo decir lo que me aconteció, nací de nuevo. Y alguien que creía en Dios, que conocía a Dios, que iba a misa, porque era lo que había conocido de chico, de pronto conoce a Dios y lo toma como viene, completo. Bueno, hasta ahí la historia es hermosa. Una de las primeritas cosas que Dios me pidió, que dejara el taller. Porque había cosas que no podía. Y era como decir, tengo que retroceder 5 años. Porque estoy dejando algo propio, algo que no pago alquiler, que da ganancias, que nos iba bien. Pero había cosas que no eran de Dios. No estaba Dios ahí. Solo para que tenga una idea, a los 4 años, 3, 4 años, no menos, 2 años que yo dejé el taller donde trabajaba con mi socio, el padre de mi socio, que también era socio nuestro, se suicidó. Solo para que entienda que Dios me estaba diciendo, te tenés que ir de ahí. Ahora, era soplido, porque era sin saber qué. No sé si me entiende. Obedecerle a Dios en esa circunstancia era obedecer a ciegas. Yo había puesto dinero para hacer el galpón, esfuerzo. Y era mío. Y viene Dios y te dice, tenés que dejarlo. No te conviene. Me acuerdo que mi socio me decía, pero ¿cómo te vas a ir? Porque no nos llevamos mal. No sé si me explico, no había conflicto. No había nada, no es que había algo malo, turbio, no éramos ladrones, no se imagine cosas raras. Pero sin lugar a duda que había algo espiritual que Dios decía, acá vos como hijo mío no podés estar. Pero ¿cómo no voy a poder estar si son mis amigos? Crecimos de chiquito. Cumpleaños el mismo día que mi esposa. Un día antes. Bueno, el mismo mes. Bueno, tenemos la misma edad. El único problema es que yo estoy gordito nomás. Él camina así. ¿Entiende? Se pasó. Dios me sacó de ahí. ¿Entiende lo que estoy diciendo? Si yo no hubiera sido guiado por el Espíritu Santo, me hubiese quedado en lo que era la comodidad lógica. Sí. La lógica decía, ¿cómo me voy a ir? Tenemos una clientela espectacular. No voy a decir nos sobraba el dinero, pero no nos faltaba nada. ¿Cómo me voy a ir? ¿Cómo voy a hacer caso a una? Pero ojo, y acá va uno de los secretos. No me lo dijo mi pastor. ¿Entiende lo que digo? No vino mi pastor y me dijo, no vino un profeta tampoco, siento de Dios que te tenés que ir de ese lugar. Al contrario, mi pastor, que también tuvo sus bases en la mecánica, en la cuestión automotriz, me decía, no, les va bien a ustedes. Dale, métanle, me animaba, como yo le diría a alguien, a un joven que empieza con un negocio, dale, métele, sí, ora a Dios. Él no veía nada malo en ese lugar. ¿Entiende lo que estoy diciendo? Es el Espíritu Santo el que te libra de todo mal. Es el Espíritu Santo el que te guía a toda verdad. Es el Espíritu Santo el que necesitas todos los días de tu vida. Porque hemos aprendido a vivir religión. En el fondo somos todos un poco Nicodemos. Y hoy más que nunca, porque venimos a Jesús de noche, hasta el culto hemos cambiado la noche. Necesitamos el Espíritu Santo y les cuento esta historia porque es una verdad que yo he vivido. Y dije, bueno, Señor, ¿cómo hago? Y Dios me guió. Le aseguro que no había noche que no me acostara diciendo, ¿cómo voy a hacer, Señor? Y Dios me diseñó un plan, me trazó un plan en la mente. Y cada cosa que le pedí a Dios, Dios me la dio. Recuerdo que alquilé un lugar que tenía 4 chapas.
4 metros. Así, como esto tiene 5, era un poquito más chico que esto. Y el resto eran chapas viejas que se chovían. Esa era la única parte bien techada porque había una fosa. Y un patio, como de la columna hasta aquí. Y un lindo árbol, un paraíso, eso era hermoso, era fresquito. De un galpón con piso igual que este, así hay mucho estucado. Todo cómodo, 2 fosas, todas las herramientas, todo teníamos. A irme a trabajar con una caja de herramientas, una morsa y un gato. Y eso significó quedarme sin auto. Tenía un hermoso auto y lo vendí para comprar las cosas y me quedé con un auto viejo. Un 404. Me acuerdo que veníamos, encima venía la iglesia Saldán, de Barrio Providencia Saldán. Y estaba tan roto, yo nomás pude comprar ese 404, ¿no? Nadie más lo podía comprar. Que veníamos de la iglesia, en ese entonces la Donato era medio de tierra. Y volvíamos de la iglesia ahí por la zona donde está ahora Granel. Agarré un pozo y se me rompió todo lo que es el amortiguador y quedó el auto así. Se me desarmó el tren delante. Decía que no se salió, entonces despacito en primera llegamos a casa. No tenía herramienta para arreglarlo. Porque esas cosas no tenía herramienta. Tuve que trabajar todo un día entero para inventarme la herramienta para poder sacar el amortiguador. Que le preguntaba a colega y decía, pero ¿cómo te pasó eso? Sí, eso no pasa nunca. No hay forma de desarmar eso, tenía que romper todo. Y me acuerdo que le pedí al Espíritu Santo. Y esto es verdad. Yo no soy sincero con lo que viví en Dios. Dije, Señor, ¿cómo voy a desarmar esto? ¿Cómo hago? Y me acuerdo que hice todo un prensa para sacarlo. Y lo saqué, lo desarmé. Digo, el Espíritu Santo te guía, aunque sea viento. Parece viento, pero es vida. Parece irracional, pero es poderoso. Parece que fuera destrucción, pero su fin es vida. Hoy, el que era mi socio trabaja con su hijo, que tiene unos años más que Miguel. Creo que tiene la edad de Antonella, unos 30 y algo. Aunque Antonella todavía está en 28, ¿vio? Los dos caminan despacito. ¿Entiende? Los dos viven a gatas. Y no es para decir yo soy mejor, no. Es para que entiendan que el Espíritu Santo es tan necesario, que es el único que nos garantiza vida, nos garantiza éxito, nos garantiza los planes de Dios, nos garantiza el servicio de Dios, nos garantiza la vida. Póngase de pie si es tan amable en esta noche. Si hay una palabra que resume esto que les acabo de compartir, es necesitamos al Espíritu Santo. Y quisiera claro, me gustaría tener la autoridad y el poder, y literalmente digo el poder, para decirle, formen una fila acá que voy a orar por cada uno de ustedes para que reciban el Espíritu Santo y que esto acontezca y que esto sea bueno. Pero no voy a hacer eso. Porque no siento esa autoridad en Dios. Sino creo que esto tenemos que meditarlo en nuestro corazón. Así que le invito, le pido y le mando, si no me compro un puntero y le toco la cabeza, a que cierre sus ojos y medite lo que hay en su corazón. No lo que yo puedo ver, porque somos poquitos y los conozco a todos. Y medite allí en su corazón si quizás estamos siendo un poco Nicodemos, un poco conocedores, sabemos, conocemos. Pero ese temita de nacer de nuevo, de ser guiados por el Espíritu, creo que hoy en día nos juntamos entre los hermanos y nos contamos cosas. Decimos, está bien, está bueno, ¿te hace bien? Sí, métele. Y a veces como pastor y como alguien que, no mucho, ¿vio? Porque tampoco estoy exento de ser medio Nicodemo. A veces miramos a las personas y decimos, bueno, está bien, dale, métele, te felicito, pero en el fondo sabemos que no hay vida allí. Ahora, ¿por qué llegamos a esto? Porque quizás, solo digo quizás,
No le hemos pedido, no le hemos dicho, Espíritu Santo, te necesito. No hemos sometido al Espíritu Santo todas las cosas. Hemos sometido a algunas. ¿Sabe que aunque parece que fuera lo más difícil, es lo que primero se hace? Y es más fácil, y es someter el dinero. La finanza, aunque no somos remolones, la sometemos enseguida al Espíritu Santo. Porque decimos, no, me va a bendecir. Yo mi diezmo lo pongo, me va a bendecir Dios. Ahora, ¿le someto a Dios las amistades? ¿Le someto a Dios presencia de Dios? Y someterle a Dios no es entrarlo en un ojo crítico religioso, vuelvo a repetirlo. Para nada. Someterlo a Dios es decirle, Espíritu Santo, ¿vos estás de acuerdo con esto? Pero acuérdate que el Espíritu Santo te habla a vos. Dice que Él te guiará, Él a vos. Él te revelará, Él a vos. No porque el Espíritu Santo me habla para que yo le diga a mi marido. No, mentira. Esa sos vos que no te animás a decirle a tu marido lo que tenés que decirle, entonces lo metés a Dios en el medio. Y Dios no tiene nada que ver. Porque si Dios tiene algo para decirle a tu marido, se lo va a decir a Él. Y viceversa. Si Dios tiene algo para decirle a tu esposa, se lo va a decir a ella. Porque es personal. El Espíritu Santo es personal. Y el Espíritu Santo quiere volver a activar el propósito que Él tiene en tu vida. Claro que si son matrimonios serán dos. Claro que si se van a ir a las misiones no se va a ir él solo. Sabe que he visto que todos aquellos que fueron guiados por el Espíritu Santo y se fueron a las misiones y a predicar y a evangelizar y la esposa quedó con los chicos, terminaron separados. No estaba Dios ahí. Solo para cotejar algunas cosas. ¿Será que nos atreveremos a someterle a Dios todo? No se asuste. No tenga miedo. Esta historia que yo le conté del trabajo me llevó casi un año. Primero entender, después convencerme. Porque dice la palabra de Dios, dijo Jesús, Él los convencerá. Y sabe, cuando usted quiere convencer a alguien, no va y lo cachetea. Eso es un prepeado. Va y lo convence. Dice, mira, Espíritu Santo, te necesitamos. Necesitamos ser una iglesia que tenga la fe suficiente para nacer de nuevo y para que tú puedas edificarla, para que tú puedas corregirnos, para que tú puedas darnos santidad, para que tú nos puedas dar templanza, dominio propio, espíritu de oración, espíritu de fe, para que tú puedas darnos los dones, Señor, para que no haya más gente atormentada alrededor nuestro, para que en las casas que entremos podamos impartir paz, gozo, salvación. Espíritu Santo, te necesitamos para caminar esta tierra y llevar adelante el propósito. Espíritu Santo, te necesito para que me direcciones. ¿A dónde vamos a abrir un lugar que esté necesitando de tu palabra? Porque si tú no me guías, Espíritu Santo, no muevo un dedo, ni un pie, ni un pelo, aunque me quedan poco. Espíritu Santo, enséñanos a encontrar tu voluntad. Enséñanos a ser tu amigo. Tu palabra dice que tú intercedes por nosotros y que aun cuando no sabemos cómo pedir, tú pides por nosotros y tú a nuestro espíritu le ministras y podemos volver a decir, Abba Padre, papito querido, te necesitamos. Y que solo podemos acceder al Padre y a Jesús cuando tú nos guías. Espíritu Santo, ayúdanos a dejar de ser Nicodemos, conocedores de la palabra, respetuosos de todo,
pero solo guiados por nosotros. Porque tu palabra, la que tú le dijiste a Nicodemo, dice que los que son guiados por el Espíritu, estos son de Dios. Pero lo que es guiado de la carne o por la carne, carne es. Y fíjese que Jesús no dijo ni carne buena ni carne mala, dijo carne, natural. No está Dios ahí. Puede ser la actividad más noble del mundo. Si Dios no está ahí, simplemente Dios no está ahí. No busquemos pecado, no busquemos corrupción, no. Simplemente no está Dios. Ahora, si está el Espíritu Santo, es de Dios y nos garantiza entrar en el reino de los cielos. Efesios 1:17, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé, fíjese, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Palabras de un apóstol a sus hijos. Si pudiera ser yo Pablo en esta noche, no lo dejaría ir hasta las 6 de la mañana a ver si alguno se duerme. A Pablo se le dormía. Si pudiera yo ser Pablo en esta noche, le diría lo mismo, que el Espíritu Santo nos dé este espíritu de sabiduría, de revelación y de conocimiento de Dios, para que caminemos guiados por Dios, para que se cumpla, Dios, esta palabra que dice: en los postreros días ya no será necesario que nadie le enseñe a otro, haz esto o haz aquello, sino que tú te revelarías a todos y pondrías tus leyes en nuestras mentes, en nuestros corazones. Espíritu Santo, revélate. Espíritu Santo, trae espíritu de sabiduría, trae espíritu de revelación. Espíritu Santo, llénalo todo. Llénalo todo, Espíritu Santo de Dios. Una vez más necesito de ti. Y es por hoy, y es por mañana, y es por toda la eternidad. Necesito de ti. Vuelve a ser nuestro amigo, Espíritu Santo de Dios. Presencia de Dios. Presencia de Dios. Le invito a que nuevamente, ahora, después, esta noche, mañana cuando le venga la nostalgia, tipo 9:30, 10 de la mañana, diga: ay, hoy no voy a la iglesia. Vuelva a meditar en su corazón. ¿Su corazón es Nicodemo o su corazón es como Jesús quiere? Y si es como Nicodemo, lo cual podría ser una verdad muy cierta en muchos como yo a veces, que podamos ir. Sí, Espíritu Santo, ayúdame. Dame revelación. Guíame. Háblame. Presencia de Dios. Presencia de Dios.